Es el doctor Jesús Albeiro Yepes Puerta. Abogado, muy buen día, bienvenido a los micrófonos de Voces del Pacífico. ¿Cómo amanece? Muy buenos días, muchas gracias por su invitación y un respetuoso saludo a toda su audiencia. Amanecemos muy bien y esperamos igualmente que así hayan amanecido todos ustedes. Bien, en esta entrevista, muchas gracias. Vamos a poner en conocimiento a la ciudadanía lo que ha ocurrido con los nombramientos que se hicieron en la Alcaldía Distrital en Buenaventura en diciembre de 2019 y las razones por las que a la fecha se encuentran suspendidos. Relatemos de manera especial o brevemente, si se puede, qué es lo que ha pasado con este caso, es decir, cuáles son los hechos que dan origen hoy a esta controversia de la suspensión de estos cargos, doctor. Sí, como lo escuché bien en su transmisión, lo que ha ocurrido en el distrito de Buenaventura es lo siguiente. En los años 2018 y 2019, en los meses de diciembre, se expidieron unos decretos de carácter general mediante los cuales se determinó la estructura administrativa del distrito, se definió una planta de personal y se fijó una escala salarial. En razón de esos decretos fueron nombrados un alto número de personas que tomaron posesión de sus cargos, nombramientos provisionales que obviamente crean una situación jurídica, generan unos derechos y además unos deberes por parte de la administración. Pues bien, ocurrió que alguna ciudadana que trabaja para el distrito y que lleva un buen tiempo, que no sufre de ningún daño, no ha sido afectada con absolutamente nada de este decreto, presentó una acción de tutela a finales del año 2019 y en enero del 2020 un juzgado tuteló y suspendió el decreto que habilitaba el nombramiento de esas personas. Lo grave de eso es que se utilizó la tutela para suspender un acto administrativo general, algo que es contrario a la ley. Eso es lo primero que nos tiene muy preocupados. Segundo, que esa tutela fue apelada y confirmada efectivamente, pero esa tutela tenía un alcance transitorio. Esto es, se tutelaba mientras la accionante presentaba un recurso judicial ante el contencioso administrativo. Tenía 4 meses para hacerlo. No lo hizo. Los términos se vencieron en octubre del año 2020 y se vencieron apenas hasta octubre porque en algún momento por aquello de la pandemia fueron suspendidos los términos judiciales. Pues bien, primero la irregularidad de la tutela, pero luego de vencidos los términos, la administración municipal verificó, sabe, conoce que ninguna persona, y menos esta ciudadana, presentaron alguna acción de nulidad. Tenían la obligación de incorporar inmediatamente a todos los funcionarios a sus respectivos cargos. No lo hicieron, no lo han hecho. Han pasado ya otros 4 meses. Y esto ha creado una situación de caos administrativo y lo más grave, está creando un riesgo muy alto para la administración que con toda seguridad tendrá que pagar los salarios y los daños que se vienen causando a los empleados que no han sido reincorporados. Esta es grosso modo la situación que hoy tenemos administrativamente en el distrito de Buenaventura. Eso es lo que ha pasado realmente. Ahora, otra cosa es lo que han venido haciendo los funcionarios, los empleados y lo que está pasando también con la rama judicial. Y además esperamos que esta semana la Corte Constitucional tome nota de lo que ha ocurrido en el distrito de Buenaventura. Muy bien, abogado, aunque usted está en la parte de la defensa, ¿tiene usted algo que decirnos sobre lo que debía haber hecho la administración distrital en este caso, si lo considera que lo puede hacer? Claro que sí. Es apenas obvio que es un deber de la administración, es una obligación legal de la administración incorporar a todos estos funcionarios.
Lo que está pasando es un evidente prevaricato por omisión. El distrito debió hace rato incorporarlo porque no hay vigente ninguna decisión judicial que le permita a la autoridad administrativa mantener estas personas al margen de la función. Ahora, también debería estar pidiéndole a la Corte Constitucional que se pronuncie para que sanee la situación administrativa y para que no se le cause un daño que será muy grande a los recursos del distrito. Yo creo que la alcaldía de Buenaventura no se puede dar el lujo, y menos en estos tiempos, de exponer sus recursos a unas demandas y a unas reclamaciones que con toda seguridad serán falladas en contra de la administración. Yepe, muy buenos días, le habla Jorge Cabeza. Sin tener el documento a la mano o lo que se conoce de parte de la administración y el parte del consejo es que primero hay dos aspectos. Primero, que no se tenía la disponibilidad presupuestal para hacer esa reforma a la planta de cargo de la administración distrital. Y el otro aspecto que es bien importante es de que se había ya agotado las facultades, los tiempos de facultades para aplicar la misma. Esos fueron algunos de los argumentos que expuso en su momento la administración distrital. Suponemos que usted conoce esos aspectos y tiene obviamente un concepto porque usted está representando a un número importante de los trabajadores que están reclamando que se respete la decisión inicial para ellos poder asumir sus cargos. Correcto, Jorge. Muy buenos días. Mira, hay una discusión sobre los aspectos que estás planteando. La disponibilidad presupuestal y las facultades, si estaban o no estaban vencidas. Es una discusión. Yo te puedo decir algo. En eso podría un juez administrativo, un tribunal, darle o no darle la razón a quienes consideran que esa situación no amerita una nulidad del acto administrativo. Vamos a dejar incluso en el terreno de lo posible y de lo probable esos argumentos que me estás dando y que provienen de algún tipo de funcionario. Pero de ser cierto, el camino judicial correcto no es una acción de tutela, es demandar la nulidad del acto administrativo, solicitar la suspensión del mismo, mientras que hay un fallo de fondo. Ese es el Estado de Derecho, eso es lo que no se hizo. En cambio, se utilizó una tutela indebidamente y la tutela tenía una naturaleza, un carácter transitorio. Esto es, suspendemos mientras que usted presenta igual demanda ante el contencioso administrativo. Eso es lo que no se hizo. Entonces lo que tenemos es un voluntarismo administrativo, un voluntarismo judicial que obviamente viola los mecanismos y el debido proceso propio de reclamación y de demanda frente a esos actos administrativos. Cuando se emplean formas, cuando se emplean medios o se utilizan recursos judiciales impertinentes, y la administración guarda silencio, coadyuva ese tipo de situaciones, se hace responsable de las consecuencias que eso va a tener. Hoy en día tenemos más de 80 funcionarios que están en un limbo jurídico, que nadie les define adecuadamente su situación jurídica, que no les permite ingresar a prestar el servicio y a recibir su salario. Entonces aquí lo grave es, más allá de las razones que pueda tener cualquier ciudadano, es lo que se ha creado y es la irregularidad e ilegalidad a la que está expuesta la administración de Buenaventura con los efectos y consecuencias económicas que esto puede tener. Por supuesto, más allá del daño personal que se le está creando a cada empleado. Y quiero decirte algo, no es tan cierto que no hubiese recurso o asignación presupuestal, porque es que el decreto último de diciembre de 2019 solo creó 11 cargos en relación con 700 que ya estaban
y que fueron habilitados a través de uno y otro decreto. Esas son verdades a medias que también hacen mucho daño y que han sido utilizadas para legitimar una decisión judicial poco ortodoxa que no ha querido o que no han querido corregir otros jueces y que esperamos que la Corte Constitucional tome cartas en el asunto, que la Procuraduría tome cartas en el asunto, que la Contraloría tome cartas en el asunto y que, por favor, como lo estamos pidiendo, la Fiscalía General también se ocupe de esto. Muy bien, con el respeto que se puede tener frente a las y que se debe tener frente a las decisiones, ¿considera usted qué es lo que deberían tener en cuenta los jueces de primera y segunda instancia al momento de fallar estas tutelas y por qué? Pues claro que sí, muchas gracias por tu pregunta, que es muy importante. Es que los jueces no pueden olvidar que el decreto ley que reglamenta en Colombia la tutela claramente prohíbe utilizarla para suspender actos administrativos de naturaleza general, impersonal y abstracta. Eso no está, ese decreto no permite que se utilice la tutela para estos efectos, pero los otros jueces, hombre, están convocados a corregir, a restablecer el Estado de Derecho, a disponer que la administración incorpore a todos estos funcionarios. Ahora, si hay un ciudadano que considera que esos decretos deben salir del ordenamiento jurídico por alguna de las razones que me has presentado, y si es que tienen razón, pues que utilicen las vías judiciales adecuadas, porque si van al contencioso administrativo y allá les dan la razón, pues la administración no se va a exponer a las consecuencias que hoy mismo está asumiendo. El Estado de Derecho no gusta muchas veces, pero es lo menos malo que puede tener una sociedad organizada. Y nosotros lo que estamos reclamando es que se respeten las vías legales, que se tomen las decisiones adecuadas, que haya transparencia en la decisión judicial y que la administración municipal tenga el valor de asumir la responsabilidad y reincorporar a los funcionarios. Y si ella misma considera que esos decretos no cumplen con los requisitos legales, pues que ella misma lo demande ante el contencioso administrativo. Y debo decir algo más: si la decisión de tutela dispuso que suspendía transitoriamente esos decretos, pues vencido el tiempo de suspensión, de inmediato, de manera automática, la administración tenía que reincorporar esos funcionarios. Ahí es donde está el prevaricato por omisión, algo muy grave. Además, que la forma como los separaron del cargo tampoco cumple con los requisitos legales. Les comunicaron una tutela como si ellos fuesen realmente los responsables de hacerla cumplir. En verdad, la administración también tenía que expedir unos actos administrativos de suspensión que no lo hizo. Así que hemos creado un limbo. Eso es una selva jurídica. Es como si en Buenaventura no hubiese Estado, no hubiese administración pública o no hubiese poder o rama judicial que defina lo grave de lo que está pasando con estos funcionarios. Doctor Yepes, usted, bueno, obviamente usted habla del tema de la aplicación jurídica y es duro, es fuerte, dice que obviamente hay grandes vacíos en la misma aplicación, pero a mí hay algo que me llama la atención. Usted está planteando el tema del contencioso administrativo. Obviamente uno no es jurista y falta ya de la decisión de la Corte Constitucional. Uno interpreta que este tipo de conflicto debe ser, antes de llegar a la Corte Constitucional, debiera primero llegar al Consejo de Estado. Obviamente no soy jurista, le estoy de alguna manera aprovechando su conocimiento y la claridad que usted está expresando sobre este tema. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, es que la acción de tutela es un recurso excepcional. Esto es, antes de utilizar una tutela, todo ciudadano o autoridad tiene que recurrir a las vías ordinarias.
Cuando se expide un decreto como el que expidió la administración, si alguien considera que es ilegal, que viola la ley, que viola la Constitución, debe recurrir ante los jueces administrativos o ante el contencioso administrativo. Puede pedir la suspensión provisional mientras que se toma una decisión de fondo. La tutela solo podría tener un carácter marginal, excepcional, cuando ya se está utilizando ese recurso, si es que allí no se ha tomado una decisión provisional. Pero en este caso no se utilizó ni antes ni después de la tutela esa vía. Entonces, claro, la Corte Constitucional puede o no seleccionar la tutela, eso, o las tutelas, sí, eso está por verse. Pero más allá de que la Corte Constitucional no seleccione o seleccione, lo cierto del caso es que hay que recurrir sí o sí al contencioso administrativo para retirar del ordenamiento jurídico esos decretos, si es que así lo quiere algún ciudadano. Pero mientras esos decretos estén vigentes como lo están hoy y los nombramientos estén vigentes como están hoy, es claro que la administración estará obligada a pagar los salarios de todos estos personales, de todo este personal, y obviamente, pues a ellos se les compensa el vacío de poder, pero la administración sufrirá por eso un doble daño económico que alguien tiene que pagar. Eso se llama peculado, si es que las personas tienen duda de lo grave que está sucediendo en Buenaventura. Así que la tutela, entiéndase, es un mecanismo excepcional. La vía ordinaria es la acción ante el contencioso administrativo. Ninguna persona la ha utilizado y la administración tampoco, que podría hacerlo. Luego, como ustedes ven, el vacío que tenemos en este momento y el daño que se está causando es sencillamente inconmensurable. Nos pregunta la periodista Liliana Mabel Gamboa que si estas plazas que quedaron suspendidas por el acto de la administración de suspender estos nombramientos, se tiene conocimiento si fueron ofertadas en la oferta pública y si estos trabajadores de pronto que no estaban empleados y de pronto participaron en esa oferta pública, ¿qué podría pasar? Hay dos situaciones a propósito de lo que pregunta la distinguida periodista. Primero, hay una irregularidad, otra irregularidad. El distrito no suspendió formalmente a los funcionarios. Esto es, el distrito tenía que motivar una decisión con fundamento en la tutela y notificar a cada empleado la suspensión del cargo. Eso no ocurrió, gravísimo desde el punto de vista jurídico, que los abogados no asesoren debidamente al alcalde o a la oficina de recursos humanos. Lo que se hizo fue darle traslado a cada funcionario y decirle, mire lo que la decisión de los jueces de tutela, usted queda suspendido. Ese no es el procedimiento. Entonces, ahí ya tenemos otro problema grave. Segundo problema, pues no conocemos que se haya hecho de manera directa una oferta de esos cargos, no tengo esa información, pero sí sabemos que a muchos de esos funcionarios les han ofrecido renunciar al cargo, escúchese bien, les han ofrecido renunciar, les han pedido que renuncien al cargo y a cambio de ello los nombran mediante un contrato de prestación de servicios. ¿A qué va a conducir eso? A otra demanda posteriormente, porque estos empleados, ¿qué van a hacer? En su momento demandarán al distrito para que se les reconozca el régimen prestacional propio de un servidor público nombrado en propiedad. Si esos cargos estaban en la planta de personal, con ellos se está demostrando que no se debían nombrar, que no se podían vincular por un contrato de prestación, sino mediante nombramiento. Entonces, como usted puede ver, esto es una acumulación de errores judiciales, de errores administrativos, que siempre terminan en lo mismo,
en un costo económico para la administración y una afectación a los derechos de la comunidad que tiene que ver cómo se esfuma el recurso público en la negligencia. Bueno, tenemos 7:41 minutos en Voces del Pacífico. Bien, súper interesante el tema y que requiere mucha más amplitud, pero antes de despedirnos con el doctor Yepes, pues, ¿qué acciones ya podríamos decirle a sus representados en estos momentos se están tomando en esta etapa para poder avanzar con el proceso? Sí, me preguntas que qué estamos haciendo para avanzar. Sí, señor. ¿Qué acciones piensa tomar usted frente a todo esto? No, estamos pidiéndole a la Corte Constitucional que se pronuncie. Le hemos escrito reiteradamente a través de derechos de petición a la administración que tome decisiones, que tampoco la responde. Es que realmente la indiferencia y la negligencia es la peor de todas las imaginables. Le estamos pidiendo y haremos el seguimiento a la Procuraduría para que intervenga disciplinariamente. Le estamos pidiendo y estamos haciendo el seguimiento a la Fiscalía que intervenga. Y les puedo decir una cosa, algún día llegarán y algún día habrá decisiones contra los funcionarios que no tienen el carácter de asumir sus responsabilidades y tomar decisiones. Y por supuesto, el daño económico que se está causando y por el cual la Contraloría también debe intervenir y a la que le estamos pidiendo e insistiendo que haga presencia e intervenga. Así que estamos accionando y recurriendo ante los distintos organismos de control, ante las distintas autoridades judiciales para que tomen cartas en el asunto. Y por supuesto, esperamos que los jueces de la región y de Buenaventura también tomen nota de todo lo que está pasando y no se sigan haciendo los de la vista gorda con tan grave problema y con esta forma de dejar 80 o más personas al margen de las decisiones judiciales. Doctor Yepes, perdón, usted lo está diciendo de una manera muy elegante, pero entonces queremos traducir aquí que hay irregularidades de pronto amañadas en este proceso. Pero claro que las hay. Es que no puede ser que un funcionario público tenga una temática de estas, observe lo grave de lo que está ocurriendo y no tome decisiones ni en un sentido ni en el otro. Eso se llama prevaricato por omisión. Hay que tomar, es que eso es una responsabilidad del funcionario. Por supuesto que también estamos pidiendo y vamos a pedir que se revisen las decisiones de tutela, porque creemos que esas tutelas no se concedieron de conformidad con la ley. Eso también es muy gravísimo. Y me parece también muy grave y muy irresponsable que un ciudadano, que además es una servidora pública, le pida a un juez de tutela que suspenda provisionalmente un acto administrativo, y que ese juez le diga que lo suspende provisionalmente para que ella ejerza las acciones legales ante el contencioso administrativo y pasa el tiempo y no las ejerce. Yo no puedo provocar la decisión del juez, el juez me da la razón y esa razón me la da de manera transitoria para que yo cumpla un deber ciudadano de recurrir ante otra autoridad que es la competente y el accionante no lo hace. Entonces, ¿para qué provocó la tutela? ¿Qué interés tenía? Es claro que el interés no era el propio del interés general por proteger el orden jurídico. El interés era un interés caprichoso y tendría aquí probablemente intereses ocultos que ella no revela de manera directa. Como usted ve, esto tampoco tiene explicación y alguien debe responder por eso. Aquí hay muchas cosas más que surgen porque recordemos, Jorge, que varios de los que aparecían ya nombrados en el decreto, una vez se suspende les devuelven al cargo en el que estaban, pero en esos 15 días que pasaron durante el nombramiento no se les reconoció el salario con el establecido
en la tabla de nombramiento y continúan trabajando prácticamente de manera misional. Doctor Yepes, la verdad que el tema se nos agranda, se nos amplía y sabemos de su agenda muy ocupada. Esperamos que no sea la primera vez que nos atienda y en algún momento no vamos a convertir la emisora en el estrado judicial, pero nos gustaría también tener a la administración con su parte jurídica respondiendo de este tema. Si se pudiera hacer de manera conjunta sería ideal para la claridad de los defendidos y los implicados, en este caso totalmente de parte y parte. Buscaríamos ese nuevo espacio.